Hola a todos, estamos hoy con Daniel Carreiro, doctor en Ciencias Políticas y fundador del Instituto Joan de Lugo, y vamos a estar charlando durante una horita, horita y cuarto, para hacerle una serie de preguntas y para darle un poco más a conocer. Así que, Daniel, si quieres presentarte, adelante. No, bueno, que ya básicamente ya dijiste todo lo importante. Yo soy doctor de Ciencias Políticas y pues participo en el Instituto, la Asociación Joan de Lugo, que hacemos así, intentamos divulgar cuestiones sobre filosofía política, historia y más o menos desde su punto de vista paleolibertario. Y básicamente eso es la presentación. Me parece que ya con eso ya es bastante suficiente. Vale, perfecto. Ahora, para que sepáis un poco cómo va a ir la entrevista, voy a dividirla en 4 secciones, que serán preguntas sobre sus ideas actuales, sobre, digamos, su historia en ideas, y digamos, desde que era joven hasta la actualidad, preguntas más a nivel personal, y luego ya un par de preguntas que me habéis dejado hace una semana en la caja de preguntas de las stories, que me pedisteis que le hiciera, y por último, si se le ocurre alguna pregunta para hacerme, pues sin ningún problema que la haga con confianza. Así que para empezar, has mencionado que defiendes las ideas paleolibertarias. ¿Puedes explicar un poco en qué consisten, en qué se basan y qué autores las fundamentan? Bueno, el paleolibertarianismo es una corriente defendida sobre todo, bueno, apareció de forma explícita, así, con ese nombre, sobre todo en los años 90, defendida por autores como Rothbard y Lou Rockwell en Estados Unidos. Luego también podemos hablar de autores como Hans Hermann Hoppe, y que como precedentes, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay autores como Frank Meyer. Y básicamente estos autores pues presentan un tipo de reacción contra lo que consideraban que era como una cierta tendencia dentro de corrientes como el movimiento libertario con la que ellos no estaban muy de acuerdo, que era más o menos como una equiparación entre el libertarianismo y una cierta tendencia al libertinismo, es decir, a que como uno está defendiendo que la restricción del uso de la violencia física para aquellos casos en los que se requiere solo como defensa y como hay un ataque a la intervención del Estado, bueno, pues luego parece como que hay una equiparación entre eso y una determinada filosofía moral que dice que todo lo que haga, siempre y cuando no le rompa la cara a nadie, pues que está bien y es perfecto y es maravilloso. Entonces, estos autores también defienden, además, que unas determinadas contextos culturales, históricos, sociales y unas determinadas ideas que son muy importantes para que se pueda persistir o defender las ideas libertarias a lo largo del tiempo, y que si eliminas esos contextos y esas tradiciones culturales, es muy poco posible, es prácticamente imposible que esas ideas se puedan defender a lo largo. Entonces, eh, estos autores hablan, por ejemplo, de que es muy importante defender la tradición del cristianismo, por ejemplo, del catolicismo, incluso aunque, por ejemplo, Rothbard no era católico, de hecho era judío, pero era agnóstico. Progresivamente a lo largo del tiempo fue apreciando cada vez más y más la importancia del catolicismo en la construcción de la civilización occidental y de las ideas que él defendía. Ujú. Y entonces esto básicamente pues es una de las cosas importantes bueno, muchos de los de Joan de Lugo nos parecen relevantes. Entonces, como resumen, ser paleolibertario es ser ANCAP, pero con una moral más conservadora, pero sin imponerla al prójimo, vaya. Sí, no solo como moral conservadora, porque la moral conservadora, por ejemplo, un conservador puede defender que determinados principios morales son importantes, pero no centrarse ni siquiera en la fundamentación, ni centrarse en la justificación racional. Es decir, solo decir que algo existió a lo largo del tiempo es necesariamente, o es mejor, es bueno, no Ujú. sirve como referencia. Entonces, eso es un problema que, por ejemplo, Frank Meyer, el autor que te hablaba antes, tenía en contra de algunos autores conservadores como Russell Kirk, que Ujú. también tienen una cierta tendencia a criticar la idea de razón. Entonces, tienes razón en lo que dices, es verdad eso de una cierta moral conservadora, pero también no solo conservadora porque sí, conservar lo que existe porque sí, sino justificar por qué y intentar entender las tradiciones culturales para ver en qué son positivos, y cuando no lo son, pues entonces requiere una reforma, claro está. Ujú. Vale. Y según tú, bueno, o según los autores, ¿cuál es esa fundamentación? Porque, por ejemplo, para el NAP o para la autopropiedad,
Tú diste una charla hacía unos años sobre la ética que defiende Rothbard y Hoppe. Una charla, por cierto, muy buena y que os dejaré por aquí en la descripción. Entonces, esa es la fundamentación para el NAP y para el principio de autopropiedad. Pero ¿cómo se fundamenta un aspecto más moral? Bueno, la fundamentación para el NAP también depende, distintos autores tienen distintas perspectivas, entonces hay autores, por ejemplo, que podrían llegar a defenderlo desde un punto de vista meramente utilitario, por ejemplo, Ujú, o por ejemplo Rayo, que no defiende exactamente lo del NAP, pero acaba llegando a cuestiones parecidas, pues lo defiende hablando de la idea de que es importante defender los proyectos de vida de las personas. Entonces, es decir, se puede llegar a conclusiones similares partiendo de fundamentaciones diferentes, pero la ujú, fundamentación es muy importante porque si la fundamentación se cae, el principio se cae. ujú, Entonces, para Rothbard, la fundamentación deriva del estudio que él emprendió sobre la idea de la ley natural y del derecho natural. Entonces, según la idea general de la ley natural, existe una naturaleza de las cosas, y entre ellas existe una naturaleza del hombre. Entonces, esa ujú, naturaleza es teleológica, está orientada hacia un determinado fin. La ujú, naturaleza del hombre, además, es racional, lo que quiere decir que puede escoger, primero puede descubrirla a través del uso de la razón y después puede, como también tiene libre albedrío, decidir actuar o no en función de esa naturaleza. Esto lo ujú, distinguiría, por ejemplo, de la naturaleza de otras cosas que no tienen capacidad para tomar decisiones. Pero básicamente esa sería la fundamentación. Para Hoppe la fundamentación es distinta. Él no sigue tanto la idea del derecho natural, sino que sigue lo que él desarrolla como el argumento o el axioma de la argumentación, que dice que bueno, es complicado y ahora no es el sitio aquí para entrar porque esto lleva muchas polémicas, es difícil, es un sí, argumento sí. bastante complicado, Si no pero tengo yo, básicamente, sino que tengo yo una publicación en mi cuenta que lo explica de manera muy breve, así que si queréis echarle un vistazo. Así que eso, prosigue. bueno, pues básicamente la idea general es que si uno quiere fundamentar cualquier cuestión sobre la justicia que se ocupa de la resolución de conflictos entre las personas que derivan de la escasez de los recursos materiales, pues es necesario iniciar una argumentación. Entonces, para iniciar una argumentación, tú tienes que ser a la vez el propietario legítimo de aquellas cosas con las que vas a argumentar. Entonces, él fundamenta el derecho de autopropiedad pues, desde ese punto de vista. Pero yo creo que el enfoque de Hoppe es muy compatible con el enfoque de Rothbard del derecho natural, porque ya los autores, muchos autores clásicos, Aristóteles, Cicerón o Santo Tomás, hablaban de la característica, una de las características específicas del hombre es la capacidad de razonar y de argumentar, y entonces se enlazan las dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de la ley natural con la perspectiva del axioma de argumentación. Ujú, Ahora bien, todo esto es una fundamentación de los derechos del principio de autopropiedad y el principio porque el principio del NAP, el principio de la no agresión, en cierto sentido es bastante indeterminado. Lo único que dice es que no debes iniciar una agresión sobre otras personas. Generalmente se dice sobre las propiedades o las personas de otra, o ujú, las personas de otros, de terceros. Pero claro, entonces aquí tenemos que ver cuándo hay una agresión, en qué consiste una agresión, por qué los derechos de propiedad son importantes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que primero se fundamenta o se debe fundamentar la cuestión tanto de la autopropiedad como de la propiedad y después de ahí se deriva el principio del NAP. ujú. Entonces, Y tú y entiendes en que... relación con las cuestiones morales que tú decías, lo podemos ampliar un poco Sí. más amplio, o sea, se puede hacer un poco más amplio, es decir, para Rothbard, por ejemplo, dado que los derechos de propiedad están incluidos dentro de una categoría más amplia que sería la ley natural, Ujú, pues eso ya lo relaciona con la filosofía moral. Para Rothbard, el libertarianismo es una filosofía política, no una filosofía moral completa. No te dice lo que tienes que hacer en tu vida, no te da los objetivos generales de tu vida. Solo dice que hay una parte de esa filosofía moral concreta que es de la que él se ocuparía, que sería el estudio del uso legítimo de la violencia física. Pero ujú, él reconoce en el primer capítulo me parece que es en el primer capítulo, no en la introducción, el primer capítulo de la ética de la libertad, que es un capítulo parece que bastante olvidado por mucha gente que lo lee. Él reconoce la existencia de un orden moral objetivo.
Es decir, que hay cosas muy buenas o malas que dependen de la voluntad de las personas. Entonces ahí encontramos una relación, una unión entre las ideas filosóficas sobre la propiedad y ideas sobre cuestiones morales. Entonces tú estableces una relación de causalidad entre yo soy propietario de mi cuerpo, por tanto, como explica Locke, al juntar mi trabajo con algo material, ese algo pasa a ser mío, ¿no? Es como una causalidad. Eso sería en la justificación de la propiedad de los elementos Sí, exteriores, es verdad, sí. que es básicamente la argumentación que se emplea para, desde una forma lockeana, justificar cómo puede llegar uno a ser propietario de otras cosas que antes no tenían propiedad. Y sí, yo estaría bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con el argumento de Locke, seguido por Rothbard y por Hoppe, con la condición, por ejemplo, de que hay que eliminar lo que se conoce como el proviso de Locke. El proviso de Locke decía que había que dejar tanto y tan bueno para todos los demás. Es decir, que ponía unas restricciones sobre lo que uno podía llegar a adquirir, dejando tantas cosas potencialmente apropiables para los demás. Ese proviso me parece que está equivocado, lo que no quiere decir que no se puedan incluir otros provisos que, por ejemplo, se podrían relacionar con el uso de la propiedad, sobre si el uso se puede dedicar a cualquier cosa o no. Pero bueno, eso es otra cuestión también teórica e importante en la que hay bastantes conflictos o discrepancias entre diversos autores. Vale, vale. Y luego, yo llevo metido en este mundillo poco tiempo. Tú supongo que llevas más años que yo. Entonces, se comenta o se dice que en los últimos años ha habido una expansión bastante grande de la cantidad de libertarios o de liberales, tanto en España como en todo el mundo. Tú que lo has vivido más tiempo, ¿cómo lo ves y qué expectativas tienes para futuro? Bueno, que hay muchos más, a mí me parece muy claro. Ya no desde mi época, vamos, en los años 70, por ejemplo, cuando en Estados Unidos empezaban a escribir autores como Rothbard, por ejemplo, o como empezaron a fundarse o a prepararse las cosas para que luego se fundaran institutos como el Instituto Mises, pues había un dicho, sí, un chiste entre los libertarios que era que los libertarios del mundo cabían todos en una habitación. Y en el momento que él era básicamente correcto. Cuando se hacían conferencias, la famosa de South Royalton, pues básicamente estaban todos los libertarios del mundo en esa conferencia. Sin embargo, desde esos años hasta ahora, pues se puede comprobar que este tipo de ideas han crecido de una manera pues, espectacular. Y desde que yo empecé con estas cosas, después de ir a las clases de Bastos, que fue cuando yo empecé, pues yo veo sobre todo que gracias a cosas como, bueno, Internet y YouTube y estas nuevas tecnologías, pues está expandiendo en gran medida las ideas libertarias. Bueno, yo, por ejemplo, nunca creí que... yo hace poco tuve un debate con Rayo en Lo vi, sí. nuestro canal, claro, bueno, y empezamos a hablar de cosas así bastante, digamos que etéreas. Y Sí. yo pensaba, bueno, pues esto no lo, cuando acabó el debate yo pensaba, esto no lo va a ver nadie, vamos, esto Me lo vi 3 veces. pues es mío Sí. precisamente, que es una de las cosas, yo pensaba que eso no le va a interesar a nadie y pues me interesó, hombre, no es que sea, Claro. eh, pues no sé qué programa se ven ahora en la tele, pero un programa que sea muy famoso, pues no lo es, pero para lo que yo creía que van a ser, que esto le va a interesar a Cuatro Gatos mucho más. Y hay otros canales que se ven mucho más y hay mucha gente que le interesa este tipo de ideas. Entonces, me parece bastante interesante y que puede dar un poco de optimismo. Vale. Y siguiendo con ese crecimiento, ¿tú crees que pasar a la acción política es buena idea o crees que hay que mantenerse alejado del plano político en cuanto a acción? Todo depende con lo de las intenciones y las expectativas y los planes que tenga cada uno. Lo primero es saber y tener bien claro cuáles son las ideas que uno defiende y saberlas defender por principios, saber argumentar y estar dispuesto también a pues, ponerlas en cuestión, dudar leer a otras perspectivas y otros autores y ver
quien tiene más, quien se acerca más a la verdad. Pero después, una vez, si tú quieres actuar en el mundo, pues claro, no es algo necesariamente malo. El problema es que, claro, la acción política generalmente, si está incluida dentro de partidos políticos, pues tiene unas características que hace que sea poco probable que se pueda conseguir un gran cambio a través de la acción política tradicional, es decir, meterme en un partido político e intentar cambiar las cosas así, de esa forma. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo y que no pueda ser útil en determinados ámbitos y que haya que rechazarlo. Lo que sí yo creo es que los resultados no van a ser exactamente los más... No se va a producir un cambio así enorme a través de meterte, porque tú estás metido, primero, un partido político tiene que conseguir votos. Para conseguir votos tiene que decir cosas que generalmente resulten agradables. Y además tú tienes que intentar competir por los puestos de mando. Y normalmente eso lleva a que los que vayan a llegar arriba pues tengan unas características que no se coinciden o no coinciden con las que digamos que no son muy idealistas muy estén luchando por unas cosas así muy nobles. Entonces es difícil que a través de la lucha política pues se pueda llegar a cambios radicales. Que de hecho tú fuiste, creo que asesor político, ¿no? Sí, yo fui asesor parlamentario, sí, durante Entonces, muchos años. ¿tú has llegado a ver algún caso de una persona joven o no tan joven que entre al mundo de la política con unas ideas muy claras y que con el paso del tiempo dejase esas ideas para conseguir más privilegios o escalar? No, hombre, yo en casos personales pues pues tampoco iba, no lo diría si lo conociese, pero Claro, tampoco hombre. conozco, no conozco, es decir, no es que conozca exactamente el caso de uno que lo haya seguido yo tenía el trabajo y más o menos puedes ver algunas cosas que se hacen, hay cosas, por ejemplo, que la gente desde fuera pues solo dice, lo ve de una forma equivocada en ambos sentidos, o lo ve demasiado malo en un sentido, o lo ve demasiado bueno en el otro sentido. Es decir, ahí no es que sean monstruos psicópatas todos allí intentando comerse unos a otros, simplemente es que la estructura de lo que significa las reglas del juego indican que tú vas a tener que adoptar unas determinadas, tienes unos incentivos y unas recompensas que están orientadas hacia pues, un tipo de comportamiento específico. Entonces, sí, yo vi más que ver a gente que iba muy inocente y que luego pues, que se corrompía más o menos, ves que los que llegan a un determinado nivel ya saben cómo jugar, ya saben cómo tienen que hacer las cosas. Y si tú quieres ir subiendo, pues más o menos tienes que tener un cierto talento para adaptarte en ese tipo de situación y luego tener suerte y tener unas determinadas características. O sea que se ve más o menos como ya quien va llegando pues tiene unas habilidades específicas. Entonces, para concluir con esta parte, ¿veremos a Carreiro de líder de partido político para presidente o no? No creo, no creo, Vale, yo no soy, eso no es lo mío, eso. perfecto, perfecto, vale. Y ahora, pasando a la segunda parte. ¿Tú, desde que eras joven o desde que empezaste a estudiar ya te empezó a interesar todos estos temas, siempre has sido libertario o en tu juventud has defendido alguna otra idea? Sí, no, yo no fui libertario desde siempre, yo fui de un montón de cosas. Eh, yo al principio sobre todo pues me gustaban cuestiones así sobre filosofía y entonces me influyeron mucho pensadores, bueno, escritores existencialistas como Sartre y como Camus. Y después uno de mis filósofos favoritos de la época que fue, y bueno, me sigue gustando mucho a pesar de que no estoy de acuerdo con él en casi nada, pero en la época me influyó mucho, que se llama Émile Michel Cioran. Pero este era un autor bastante nihilista. Y luego, además, también me influyeron, bueno, también, por ejemplo, también yo me consideré marxista durante un periodo de tiempo, aunque no participaba en movimientos políticos ni nada de eso, sino simplemente teóricamente. Y después, posteriormente, me consideré también postmodernista, sobre todo influido por la obra de un autor norteamericano que se llama Richard Rorty. Ujú. Es un filósofo que básicamente también es eso, relativista, dice que no existe ni verdad ni nada de esto. Entonces, básicamente yo no tenía ninguna de las ideas así que se suelen considerar
pues, típicas de los libertarios, aunque sí tenía una cierta disposición. Por ejemplo, las películas siempre me gustaban. Me gustaba mucho, por ejemplo, una película que se llama Los violentos de Kelly, en la que un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial, que van liderados por un personaje que se llama Kelly, que interpreta a Clint Eastwood, pues pasan de la guerra totalmente, desertan básicamente y van a robar un banco y a robar oro. Todos los tíos son muy, muy así, pues, utilizan una empresa y son bastante individualistas, pero no en un sentido atomizado, sino que no son camaradas, y eso siempre me influyó. Y luego, al ir a la universidad, y tuve la suerte de ir a las clases de Bastos, que fue mi maestro, y poco a poco, bastante poco a poco, es decir, no fue inmediatamente, pues entonces yo empecé a pensar, pues este tipo de ideas pues, está muy bien, y creo que tiene razón, y fue ahí cuando empecé a más o menos a cambiar mi punto de vista en cuestiones relacionadas con política, y esto después, curiosamente, me llevaría a cambiar mis ideas en relación sobre pues, filosofía moral y también sobre cuestiones metafísicas y sobre el nihilismo y sobre epistemología. O sea que me llevó a bastantes cambios que no parecen que estuviesen relacionados necesariamente. Que de hecho quiero recordar que en alguna charla dijiste que con Bastos había algún tipo de pique porque tú intentabas debatirle y él te sacaba argumentos, te recomendaba libros y tú te los leías para intentar superarle y al final te acabó convenciendo. Eso fue así. Sí, sí. Sí, 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 sí. Porque Basto siempre tiene una habilidad muy buena que es esa, de él te recomienda libros y te da mucha bibliografía. Y él Sí. como leyó tanto, y claro, cuando uno va así pues uno, si es ya en general, pues un poco tonto y si además es joven y entonces así, yo soy el más listo del mundo, pues dice, tú listo, pues yo voy a leer a estos también. Entonces cada vez que él me daba para leer, pues yo tenía la cosa buena que era que los leía. Luego pero lo veía porque decía, yo soy el más listo del mundo y todo esto está mal. Y generalmente, pues bueno, yo veía que no sabía tanto, que me quedaba, empecé a ver que no sabía tanto, que me quedaba muchísimo por aprender y que los argumentos que utilizaba contra los que yo utilizaba, pues eran mejores. Y entonces al final, aunque no quieras, pues si tienes un poco de bueno, si sabes un poco de humildad, por poquita que sea, pues dices, pues igual estoy yo equivocado. Sí. Entonces fue básicamente lo que pasó, que me aplastó sistemáticamente hasta llegar a Sí, sí. libertariano, bueno, hasta su punto de vista más o menos. ¿Y tú recuerdas por qué motivos defendías, por ejemplo, las ideas marxistas o las postmodernas? ¿O, no, o ya no te acuerdas? Sí, sí, no, me acuerdo así en términos generales. Cuando fue la cuestión del marxismo, sobre todo porque me parecía que era una cuestión de justicia. Porque era, si entiendes o si crees, por ejemplo, que la idea de la plusvalía es correcta, entonces también consideras que se le está quitando a... De hecho, tiene mucha relación con idea de derechos de propiedad, que parece como que le estás quitando una cosa que le pertenece a otro y que hay un grupo sistemático, una clase que está oprimiendo a otra, quitándole aquello que le pertenece. Entonces me parecía que era una cuestión de justicia la defensa de ese tipo de ideas. Por otro lado, hay otras ideas más genéricas relacionadas más con el punto de vista más amplio, por ejemplo, con las ideas sobre el existencialismo o del posmodernismo. Es más bien relacionado con lo de la idea de si existe o no verdades objetivas, sobre si existe y en todo tipo de cuestiones, no solo en cuestiones relacionadas con conocimiento científico, sino en cuestiones también relacionadas con filosofía moral o cosas semejantes. El, un problema que existe es que, sobre todo cuando yo era, por ejemplo, joven, estaba en la universidad y hay tantas opiniones, tantas escuelas, tantos autores, que parece que tienes que leerlos a todos, entonces hay una tendencia a pensar, bueno, como cada uno, nadie está de acuerdo y todos discuten entre ellos y pues entonces nadie tiene razón, entonces no existe la verdad y entonces cada uno puede decir lo que quiera. Y básicamente pues yo fui por ahí, encontré a estos autores como Richard Rorty, que hacen como una justificación filosófica de ese punto de vista y me atrajo. Sin embargo, siempre yo tenía la idea esa de que no, que eso no estaba bien. Y normalmente tú quieres justificar algo y si quieres justificar algo necesitas encontrar razones. ¿Para qué harías eso si todo es Da exactamente igual. lo mismo? Sí. No parece muy que tenga mucho sentido y por eso al final lo fui abandonando. Sí, sí. Protagoras ha hecho bastante daño.
Pero bueno, bastante. em, entonces, ahora, tú has comentado que en tu época de la universidad, supongo que en tu carrera había un abanico de ideas bastante grande. Yo hoy en día, por suerte o por desgracia, veo que en mis clases la mayoría de gente, el 95% son o de izquierdas o de derechas en sentido de política española. ¿Eso ha cambiado mucho o en tu época también era parecido? Bueno, en lo que se daba en clases, bueno, en las que yo iba, porque yo no iba mucho por clase, cuando yo estaba en la universidad no había que firmar y se podía, podías ir solo a los exámenes y yo muchas veces sabía que era inútil, no hacía falta ir a clase porque era copiar apuntes, escuchas a una persona hablar, copias apuntes, escupes los apuntes y ya está. Hmm. Entonces, pero bueno, tampoco siempre había profesores que eran mejores, profesores interesados y tenían, pues daban, las clases las daban más o menos, o sea, sobre distintos puntos de vista ideológicos o de distintas teorías. Ahora bien, lo que es en relación con lo de los alumnos, sí, básicamente pues venía siendo así. Había una gran preponderancia de las ideas de izquierdas, pero es lo que suele pasar más o menos en las universidades, entre que la juventud y las ideas que en la academia suelen triunfar son las ideas más izquierdas, tiende a haber una mayor preponderancia en ese sentido. Yo en la época que recuerdo, pues eso, los alumnos eran, la mayor parte eran o se distinguían entre los indiferentes o más bien entre los que eran claramente de izquierdas. En Galicia además había muchos que estaban también relacionados con el nacionalismo gallego, entonces habría diferencias ahí entre los que eran un poco más, por ejemplo, nacionalistas o los que eran más estilo PSOE. Pero básicamente esas eran las diferencias que había entre los alumnos. Hmm. O sea que entonces la cosa más o menos sigue igual en cuanto a política. Cambia, lo que cambió sobre todo, desde mi punto de vista, son las cuestiones de moda en el día en concreto en el que estamos hablando. Es decir, ahora se suelen hablar más de cuestiones sobre como el feminismo, el género, el racismo, cosas de este estilo. Y antes se tendía a hablar, aunque también empezó, porque esas cosas empezaron ya en los años 90, ¿Mm? se hablaba más, por ejemplo, de los trabajadores y de la cuestión de eso, del capital y la opresión de la clase trabajadora. La clase trabajadora ahora parece ser más o menos que fue abandonada bastante por la izquierda por este tipo otro tipo de cuestiones. Entonces ¿Mm? a mí lo que me da más la impresión es eso, que de lo que cambió es los temas concretos que ahora están de moda, que no estaban tan de moda en la época en la que yo estaba en la universidad. ¿Mm? ¿Y tú estos temas que están hoy en día, los sueles seguir o sueles tratarlos o pasas de ellos? Bueno, algo intento leer sobre todas las cosas porque tienen relación. Y claro, también es imposible, como bueno, uno está hablando y estudiando sobre cuestiones de políticos, sobre cuestiones también culturales y este tipo de cosas, es difícil que pues pasar de ellas, claro. No es como si estuvieras estudiando No. química Sí, o... no, sí, pero me refiero a en tema de, por ejemplo, redes o debates con personas o lo que sea. A Em, redes a mí no me gusta, no, yo redes no... vale, Yo, vale, no sí, es que yo Twitter creo que había que quemar esa cosa, yo no entiendo ese... sí, sí. Yo entiendo la idea de que la gente le guste, entiendo lo de hablar con... Bueno, yo no soy así tan sociable como otros, pero lo entiendo, eso no lo quiero. Pero, no sé, yo luego veo toda la gente allí insultándose, pegándose metafóricamente y con indignaciones continuas y digo, ¿para qué se mete la gente aquí? ¿Por qué? No, no, Esa no, era la cosa, sí. no, O sea que tú pasas completamente. A ti te dicen algo y tú me callo y con mi vida, ¿no? no, yo no, como no tengo Twitter no me pueden decir. Entonces Eso es. no... no sé, si tuviera, pues es que tampoco entendería muy bien. Pues que son 180 caracteres. Sí, cosas así. Es que, es Eh, que, es que tampoco tengo Twitter, entonces no, bueno, pues vamos claro, igual. quiero decir que no te da mucho para escribir algo, para decir algo. Bueno, puedes poner hilos y todo eso, pero la tendencia es a que la gente no es un ámbito en el que la gente dice, uy, qué cosa tan interesante dijo, voy a ver por qué, voy a ver, es como todos eslóganes de campañas políticas hechas por gente normal durante todo el tiempo, durante todo el que ya la campaña, una campaña política era un infierno, pues ahora
lo hace la gente de forma voluntaria. Entonces Sí. a mí no me gusta mucho. Y encima, esto no sé si lo sabes, pero hay una moda que es parecido a las cámaras de eco, que como está esto del RT, solamente ves los tweets de la gente que tú sigues y claro, que son pues, de tus ideas. Y además, normalmente la gente que está en Twitter bloquea al que piensa diferente, a la mínima. Entonces, hay bastante oposición en ideas, porque no se debate, sino que te insultas, bloqueas y se acabó. Pero bueno, Y luego así va. quedas hablando con los tuyos, bueno. Efectivamente, sí, sí. Y entonces, además de Bastos, ¿has tenido algún profesor más que tú digas ole o solamente fue Bastos? En la universidad, Tanto en universidad como en secundaria. bueno, bueno, el primer profesor que me influyó así bastante fue mi padre, porque era profesor me dio clases cuando estaba en el colegio. Él era Ujú, profesor daba clases de historia cuando yo estaba en el ujú, colegio. Entonces, pues, bueno, no solo eso, sino porque antes ya cuando era así de pequeñito contaba las historias de la Odisea, de Homero y contaba cosas y entonces pues ya fue la primera influencia así de profesor. Luego ujú, en el instituto también hubo profesores así bastante buenos que pues estaban muy interesados por las clases que daban, así de un profesor de Juan Manuel de literatura que estaba muy interesado nos daba muchos libros de novelas y del siglo XX y recomendaciones muy buenas, o profesores también de literatura gallega como Dorinda, y luego un profesor de filosofía que se llama Ángel, que también nos ayudó así a interesarnos por cuestiones filosóficas. O sea que en el instituto yo tuve profesores así bastante buenos. ujú, Luego en la universidad, pues el profesor que más me influyó, pues eso, con diferencia, Bastos. Y luego hay otros profesores que bueno, pues daban bien las clases y que se tomaban el trabajo en serio, otros que no, pero no hubo ninguno así que pues tuviera tanto impacto o tanta influencia en mis ideas y, bueno, y en la vida en general. Vale, vale. Y has mencionado eso, que tu padre te impartía clases. ¿A día de hoy o en tu vida has llegado a chocar con él en tema de discusión o de debates? No chocar mal, sino debatir. Ah, no, sí, claro, estamos todo el día discutiendo, claro, Vale, vale. normal. ¿Y se puede Porque, bueno, saber, pero se puede saber dime, qué dime. ideas defiende él? ¿O Vale, es es...? más digamos, tradicional, más, y más también, él sobre todo defiende ideas, lo del sentido común y de cuestiones yo estoy muy de acuerdo con él o aprendo muchísimo con él en cuestiones relacionadas sobre la vida en general, sabiduría, digamos, en general, sobre cómo llevar una buena vida y cómo relacionarte con el mundo y cómo hacer cómo afrontar eso a través del sentido común, la vida, pero lo que no estoy de acuerdo es en cuestiones más así especializadas, como por ejemplo la idea de cómo funciona el Estado, si el Estado se origina como una de forma predatoria o no. Entonces ahí es donde chocamos porque, claro, la gente que no está habituada a estudiar de una forma especializada este tipo de cosas, normalmente le dices eso y te dices, estás loco, básicamente. Sí, Lo sí. cual es bastante normal que pase porque por un lado, bien, no todo el mundo tiene que estar estudiando cosas de tipo especializado sobre estas cuestiones, Claro. pues la gente que está haciendo su vida normal y trabajando como tiene que ser en sus trabajos y tal, no tiene tiempo para meterse en estas cosas. Es normal que tienda a pensar que lo que existe está justificado y es normal también que tienda a pensar que existe este punto de vista en el que las instituciones políticas están organizadas solo para ayudarnos y son naturalmente buenas. Ujú. Es normal. Otra cosa quiere decir que es normal que se pueda pensar de esta forma, tener este punto de vista. Otra cosa es que luego sea verdad o no sea verdad y que haya que convencerles que esto está mal o no esté bien. Y otra cosa también que me parece importante es que es verdad que hay que acercar también lo del punto de vista de sentido común, porque es verdad que a mí me pasa, por ejemplo, cuando estar metido con teorías y cosas así, son muy abstractas a veces, pues parece que te alejas un poco de la gente por estas cuestiones. Mm. Y también tu hermano Oscar define ideas muy similares a las tuyas. Entonces, yo me imagino que las comidas familiares allí tienen que ser divertidas porque tú y tu hermano pues tenéis ideas que para tu padre o para tu familia serán radical extremista y para ti, para él son la cosa más normal del mundo. Entonces, ¿cómo es tu relación con tu hermano? O sea, ¿cómo fue esa evolución? ¿Fue de ambos a la vez o uno y luego otro? ¿O cómo fue?
Bueno, como somos gemelos, tuvimos siempre básicamente las mismas clases y los mismos cursos y básicamente, y también fuimos a la universidad a la vez. Lo que pasa es que él estudió, el primero estudió historia, después hizo el doctorado en ciencias políticas, yo estudié políticas, hice el doctorado en ciencias políticas, pero quitando esa pequeña diferencia, básicamente fue toda una cosa bastante parecida. Pero en relación con las ideas estas, con la escuela austríaca y la filosofía política libertaria y todo esto, pues yo empecé un poco antes porque me conocí antes a Bastos en las clases. Y Ujú. después, pues yo iba hablando con él, íbamos discutiendo y luego él también fue metiéndose en estas cosas, conoció también a Bastos y luego pues también le interesó, pero bueno, con muy poca diferencia de tiempo, muy Ujú. poca diferencia entre los dos. Ujú. Entonces, Bastos para ti es como el Mesías que te enseñó la luz. Así como resumidamente. Bueno, el Mesías no, solo hay uno y no es. Pero como yo sí hay que poner un rol, sí sería así como la influencia o el profesor más influyente en cuestión de este tipo de ideas. Ese Mm. sería como el Yoda de la escuela austríaca. Sí, sí, sí. Junto a Huerta de Soto en España están en lo más alto, sí. Sí, sí, sí. Y fuera del mundo de la filosofía y de la política, ¿qué te gusta hacer a ti en un día normal? Más allá de leer o de debatir o de lo que sea. Bueno, en un día normal, claro. A mí una de las cosas que más me gusta es de los así, aficiones que tengo es el rugby. Yo Mm. jugué durante muchos años al rugby y fue mi deporte favorito, de equipo, mi deporte de equipo favorito. Y, y me consumió un montón de horas en la vida y no solo de horas, también de huesos Sí, sí, de muy duro. y de golpes por ahí en el cuerpo, pero me parece que que es el deporte más bonito y el mejor de los deportes de equipo que existe. Entonces yo pasé Ujú. muchos años ahí entrenando y jugando siempre a nivel bajo, evidentemente. No fui a, que es una de las cosas que me gusta también, porque creo que es bueno tener hobbies en los que uno no sea así, que, no, que lo que importa no es lo bueno que seas, sino que lo hagas Claro. y que aprendas a hacerlo y que valores hacerlo, no que Mm, vayas a ser ahí el número uno. mm. Y pues eso lo que pasa es que ahora ya estoy viejo, ya me tengo que retirar. Estuve jugando hasta este año, pero Claro. los golpes ya se notan demasiado después Sí, en sí. los días posteriores. Mm. Y luego otra de las cosas que me gusta hacer también me gusta el cine, me gustan mucho películas, series también, pero sobre todo Te gusta más Star Wars, películas, ¿no? Las tres primeras. Luego ya pierde mucho, ¿no? No, las precuelas me gustan ahora más gracias a las tres últimas, porque las tres Mm. últimas son tan malas, son tan rematadamente malas, que me hicieron apreciar mejor las películas que yo antes no me gustaba, que eran las Sí, precuelas. Bueno, esto todo es un lío, ¿no? Yo no sé si sabes cómo son sí, lo de sí, las sí, películas. tranquilo. Sí, sí. ¿Vale? Pues las tres últimas son tan desastrosas que no me gusta nada, pero las tres primeras sí que me gusta mucho. Ujú. ¿Y en deporte individual hay alguno que te guste o solo te gusta el rugby? Me gusta el boxeo Mm, y de ver, me gustan las artes marciales mixtas. Entonces te gustan mucho tipo de deportes de contacto. Sí, sí, tienden a gustarme más deportes donde si haces algo mal, Te la llevas. sí que me gusta. No me gusta, por ejemplo, mucho el fútbol por eso, porque es un deporte, de los de rugby generalmente tenemos siempre también así como una especie de conflicto con los de fútbol y yo entiendo también que al que le gusta el fútbol, estos son todos así Sí, chorradillas, sí. ¿no? Pero bueno, tendemos a decir que en lo de los del fútbol, por ejemplo, no, en rugby uno simula que está bien cuando tiene una lesión, porque quiere seguir jugando. Y en fútbol uno simula tener la Estar mal. lesión Sí. para conseguir que el árbitro, en fútbol, por ejemplo, se insulta al árbitro, se le amenaza o se le intenta intimidar. Y en rugby se le llama señor al árbitro y solo puede hablar el capitán con el árbitro. Entonces Mm, ese tipo de cosas pues es una gran diferencia y me gusta normalmente
que haya eso. Cuando hay cuando cometes un error y tiene una consecuencia, pues eso hace que la cosa sea más importante, más seria. Entonces, pues, eso se ve bien en los deportes de contacto, no es en el único, pero se suele ver y entonces pues me gusta. Aparte que creo que está bien también de no estar todo el día con el axioma de esto y el axioma de aquello, cuando estás hablando de tal está bien, pero cuando estás allí, Claro, pues está bien también. Aparte de eso, es una cuestión de humildad, es que no eres sí. ni el más fuerte, ni el más rápido del mundo, ni el más tal, y te bajan los humos. Entonces eso está muy bien. Entonces tú, combates de boxeo o de UFC sueles ver o... Así me encanta Claro, tanto boxeo como UFC. Son y, violentos, son brutos, pero me pero gusta encanta. verlo, sí, sí. Y, por ejemplo, un tema pues muy radical, pero, o sea, muy opuesto, pero el combate de Logan Paul, que no sé, o sea, es un youtuber joven, bastante famoso de Estados Unidos. Llegaste a verlo con Mayweather, no, fue con Mayweather, ¿no? Mayweather, sí. Uno de ellos, no sé si Logan, el otro no sé cómo se llama, de los Jake, dos sí, sí, hermanos estos. pero fue Logan, sí. No lo vi porque, bueno, aprecio aparte de lo que están haciendo esos de los Paul, van a ganar dinero y todos hacen una cosa que es así, es una farsa básicamente, pero se ponen en riesgo porque es boxeo de verdad y le pueden recibir golpes. No lo vi porque deportivamente no tiene ningún sentido. El Mayweather es un Sí. señor mayor, ya está para retirarse y no hay diferencias enormes. Uno es fue uno de los mejores boxeadores, a mí me caía mal, pero bueno, es uno Mm, de los mejores boxeadores de la historia, el otro no, pero el otro, entonces, cuál es el sentido deportivo de ver eso? Es así en plan circo y en plan, está bien para entretenimiento, está bien, pero no me mm, interesaba mucho. Vi también uno del otro, vi partes del hermano contra un luchador de la UFC que se llama Ben Askren, que bueno, que lo noqueó el Logan, noqueó al este luchador de la UFC. Que el Ben Askren no es un striker, es uno de wrestling. mm, Entonces también no tenía mucho sentido el claro. combate. Sí, sí, no, sí Pero que es bueno, verdad que sí, pero eso, que eligen bastante el tipo de personas con las que quieren pelear para que sea un combate más sencillo. sí, pero bueno, pero por lo menos estos youtubers por lo menos se meten en un sitio donde les pueden romper la cara. Entonces a mí eso algo por lo menos ya me gusta, ya eso ya me gusta. No me gusta el resto, el que es así bastante, pues eso, circo y todo eso, pero bueno, siempre se puede entretener uno, por lo menos, mejor ver eso que otras cosas. Sí, Que y ya, yo prefiero ver, pues, yo qué sé, combates un poco más con un poco más de nivel, un poco más que se lo tome más en serio. vale, vale. Y entonces el evento este que se montó en España, que montó Ibai, que no sé si lo conoces, de boxeo, que hubo 3 combates, ¿tampoco lo viste? No lo ¿O vi, lo pero conoces? creo, algo escuché, que eran así como youtubers peleándose entre ellos. Efectivamente, sí, sí. No, eso no lo vi, pero eso me gusta, eso Sí, me sí. gusta. Es A ver, una cosa parecida. sí, a ver, los combates tampoco son lo mejor del mundo porque, por ejemplo, en unos hay mucha diferencia de nivel y en otros, pues, son dos matados que se están pegando, entonces, pues, pero sí que es verdad que como son personas a las que tú ves, pues, ver que se pegan de golpe, pues, es entretenido, porque salen con el ojo morado o con lo que sea y dices, oye, mira, se la ha llevado y sales contento tú. A mí me gusta, no tanto por ver, a ver, como si se... Que eso también me entiendo que a la gente le puede interesar, mira cómo se hace daño, a este no me gusta, a lo mejor, y que a ver si le rompe la cara. Pero sobre todo me gusta porque hay un cierto riesgo, entonces ya no es solo que estás hablando y además hay reglas, hay unas determinadas normas, es un deporte de caballeros, eso a mí siempre me gusta. Si Sí, tienes sí, algún tipo de problema hombre, mejor no recurrir a la violencia, pero si puedes recurrir a la violencia de esa forma, que sea entre caballeros, donde sea así con reglas y os podáis pegar tranquilamente sin, sin que haya más conflictos. o sea, que a ti, en caso de que te fuesen a robar, tú harías un combate de boxeo justo para ver quién se lleva la cartera. No, yo en caso de que me fueran a robar, pues espero que me defenderían. Ahí no creo que tenga que darle ventajas al ladrón. Me parece que no intentaría hacer ningún tipo de... Pero si tuviese, por ejemplo, yo tampoco, es decir, luego depende de... No estoy hablando de mí como si fuera para darme a mí importancia, quiero decir, de forma Sí, ideal, algo que sí me gusta es cuando hay
Primero, me gusta que la gente que es capaz de admirar a los rivales, es decir, que no cree solo porque está, sea en cualquier cosa, en deportes, en Mm, filosofía, en ciencia, solo porque está enfrentada o está en contra o no se lleva bien con otro, que no vea que solo tienen, que son todos tontos o malos o idiotas. Me gusta que sean capaces de ver las partes buenas. Y mm. luego me gusta que si se enfrentan, pues te enfrentas con unas determinadas normas y que respetas esas normas. Y luego una vez dentro de las normas, ahí sí que puedes desatar todo eso. En rugby, por ejemplo, bueno, aparezco ya como el Jesulín de Ubrique hablando solo de toros. Tranquilo, En tranquilo. rugby me gusta, tú tienes que cumplir las normas. No puedes andar, por ejemplo, no puedes darle a una patada o meter una zancadilla. Pero tú le puedes romper las costillas a un rival dándole un placaje bueno, un placaje legal. Y de hecho, lo bueno es intentar placarlo con la intención de romper costillas, no por hacer el mal, sino porque sabes que el placaje va a ser bueno. Entonces, a mí eso me gusta. Si tú le rompes las costillas a uno haciéndole un placaje, el placaje fue legal, está todo dentro del orden. No tienes intención necesariamente, pero perfecto. El rollo está bien. Entonces, a mí ese tipo de cosas sí que me gusta. Sí, entonces, pregunta para meter un poco el pincho. ¿Crees que el debate con Capela habría sido más productivo si fuera un combate de boxeo? Hubiera sido más productivo hacer cualquier cosa, bailar, no sé, un concierto de reggaetón o cualquier cosa hubiera sido más productivo. Yo no quedé muy contento con el Sí, debate. Sí. sí, no, sí, no, sí, yo estaba viéndolo y cuando veías que el Jacobo se reía porque estaba yo en el chat soltando gilipolleces, porque es que, a ver, yo me vi, por ejemplo, el debate tuyo con Rayo, me lo he visto 3 veces, he tomado apuntes, he hecho incluso un vídeo resumiéndolo y me parece muy bueno. Yo fui al debate de Capela pensando que iba a ser parecido y entré y, sinceramente, esto es ya opinión mía, pero me dio la impresión de que Capella no se enteraba muy bien de cuál era el tema del debate, porque él te sacaba siempre un tema, y decías, vale, sí, pero esto no justifica lo que yo estoy diciendo, o lo que tú dices, y me dio esa impresión. ¿Tú en el momento sentías lo mismo o pensabas en otra cosa? Bueno, creo que el debate podría haber, ese es un debate muy importante, muy interesante y podría haber sido eh, más productivo. A mí sobre todo lo que no me gustó es ataques, no personales, digo, sino para intentar refutar una idea tienes que decir que los que sostienen esa idea son todos imbéciles. Y ese es tu Sí, principal argumento. Si ese es tu totalmente. principal argumento, el debate no va a valer mucho, no va a valer gran cosa. Ya. Uno si quiere mantener una determinada proposición tiene que dar un argumento positivo a favor. Esto es así porque tal y cual. Entonces eso es indiferente de cómo es la gente que considera el otro tipo de ideas. Y cuando tú tienes que ponerte a hablar de cómo es la gente que considera el otro tipo de ideas, y esa es la principal razón por la que tienes para creer que una idea es incorrecta, no estás, no creo yo que esté uno preparado para discutir de ese tema. Y eso fue lo que principalmente a mí me molestó de esa cuestión, que ni es el tema que yo más domino, es solo porque me invitaron para eso, no es... Y yo también es verdad que podía haber enfadado menos y podía haberlo hecho de otra, un poco más de paciencia y todo eso, pero bueno, cosas que ocurren. Sí. Y ya para el titular, ¿a ti en algún momento te dieron ganas de salirte del debate? O sea, de decir, yo me voy, o esto no me sirve para nada, adiós. ¿O eso no se te pasó por la cabeza? Salirme del debate, no, bueno, yo tenía que irme 2 horas, creo que tenía. Yo estuve 2 horas y media. Sí. O sea, salirme del debate no, porque lo que yo veía era que no tenía mucho sentido. A ver, muchas veces la gente ve las cuestiones en los debates como ganar y perder, ¿no? Sí. Que también está bien y yo lo entiendo perfectamente porque es uno tiene una posición, otro tiene otra posición, vamos a ver quién defiende mejor su posición, es perfectamente legítimo. A mí Sí. eso me gusta, también se puede ver la idea de aprender, pero un Ujú. debate no es exactamente como una conversación en la que los dos están más o menos hablando y aprendiendo, uno tiene una postura clara, el otro tiene la otra postura clara
y cada uno presenta sus argumentos más fuertes para de probar o intentar probar que su postura es la correcta, que la proposición que él defiende es verdadera. Y entonces a mí me gusta cuando hay, me gustan esos debates y me gusta cuando hay, cuando alguien es capaz de defender su posición de una manera firme, sólida y con buenos argumentos. Independientemente ya de la idea de vanidad, si gané, perdí. Eso está, bueno, es parecido también a los combates de boxeo. Al final se acaba, incluso aunque pierdas, uno pierda un debate de ese estilo, si el contrincante o la persona con la que está debatiendo es muy buena y demuestra que tiene un control, un dominio mejor sobre los argumentos de lo que tú tienes, tú acabas aprendiendo. Entonces eso siempre es positivo. Sí. El problema es que si los argumentos, es decir, no es, un debate no es exactamente como un combate de boxeo en el sentido de que tú puedes, en el combate de boxeo, si uno comete claramente un error, pues lo noquean, o le rompe la nariz, o lleva un golpe, y lo nota. Si tú estás discutiendo con alguien y le dices un argumento y tu argumento es claramente mejor, pero el otro no lo entiende, pues no nota absolutamente nada. Entonces uno puede pensar que está respondiendo bien y no enterarse absolutamente nada de lo que está haciendo. Entonces eso es más difícil. A mí lo que me pasó no fue que me pareciese que tuviera ganas de marchar, solo que me pareció que el debate no era interesante porque no había un intercambio de argumentos interesante. Es verdad que yo le interrumpía mucho a Capella y también es verdad que me enfadé, pero porque yo veía, por otro lado, puede ser ahora como una justificación o lo que sea, pero no me pareció que tuviera argumentos interesantes para discutir, que parecía que lo que aludía era la necesidad de insultar a otros y de hacer argumentos ad hominem. Entonces, pues no da motivación. Con Rayo, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero a mí yo me lo pasé como un enano discutiendo con Rayo, porque le dices cosas y él argumentos, ofrece argumentos, escucha los argumentos, no con la intención de, tiene razón, sino para ver dónde puedes atacar, dónde puedes ver errores. Y está centrado en el tema, no estaba centrado en sí mismo. Y eso es maravilloso. Yo con eso ahí sí que me lo pasé como un enano porque me pareció que yo le tengo mucho respeto a Rayo de intelectual, aunque no esté de acuerdo con él, intelectual y como persona, porque parece que le gusta el tema y le gusta debatir y le gusta hablar de las cosas, porque le gusta la verdad y busca la verdad. Y por Sí, eso sí, me sí. No, parece sí. mejor ese. Yo creo que aquí, para el tema de debates, hay dos tipos de personas, que son los que intentan tener razón digamos, a cualquier precio, y los que buscan aprender y llegar a una verdad, aunque no sea la suya. Si alguien demuestra que tiene razón, pues tiene razón y bien hecho, y ya está. Pero bueno, eso ya es postura de cada persona. Que de hecho te voy a decir una cosa, y es que Jacobo me comentó que él invitó a Capela porque sabe cómo es, y sabía que iba a haber pique entre ambos, porque ambos sois bastante, o sea, que tenéis bastante carácter, y sabía que iba a pasar eso. Y él me dijo, espérate a que lleven una hora y verás que empiezan a haber gritos, interrupciones, insultos. Y yo digo, perfecto, si hay sangre, yo entro. Y él ya hizo el debate sabiendo que iba a ser así. Pero lo que vaya es que no me esperase que fuera tan vacío de contenido. Pero bueno. Y entonces, has sacado el tema eso de que con Rayo te llevas, o entiendo que te llevas bastante bien. ¿Hay algún otra cara pública con la que te lleves bien dentro del mundo de la política o de las ideas? Bueno, con Rayo, llevarme bien tampoco es que, o sea, es decir, no es que seamos ni así como que tengamos una relación muy estrecha. Sí, sí. O sea, yo lo conozco y coincidí con él en varias ocasiones y me llevo, bueno, yo intento llevarme también, no es que me lleve mal de una forma civilizada con mucha gente, vamos, pero con Rayo además, quiero más que nada es decir que a pesar de que yo no esté de acuerdo con algunas de sus posiciones filosóficas o teóricas, que yo tengo un gran respeto, una gran estima en el sentido intelectual. Creo que que le interesa la verdad y que es capaz de discutir en esos términos y eso es lo que me gusta. Luego de conocer así la verdad es que no, tampoco conozco a mucha gente y soy bastante reservado. Entonces Ujú, no. ujú. Vale, vale. Y, por ejemplo, y ya última pregunta del tema y luego pasamos a las de los seguidores. Para el tema de Joan de Lugo,
lleváis ya bastante tiempo, entonces, ¿quieres contar un poco cómo ha sido la experiencia, cómo funciona o cómo te has sentido tú? Bueno, la experiencia, o sea, el Son de Lugo fue una asociación que fundó Bastos y otros, hay otros miembros también, pero ya hace casi más de 10 años, me parece, hace bastante tiempo ya. Ujú. Y lo que pasa es que pues tenía poca actividad. Entonces, hace pocos años, 3 o 4, empezó a haber más actividad. Noemí Díaz Corral, que es una compañera nuestra también así en la asociación, pues le gusta organizar cosas y tiene así mucha iniciativa para organizar cosas y entonces empezó a hacer más actividades, así congresos y cosas de este estilo. Y entonces a partir de ahí empezamos a tener más actividades. Y en el canal del Son de Lugo, por ejemplo, ahora empezamos a tener también más en el canal de YouTube tenemos más actividades, porque antes teníamos solo las conferencias que hacíamos en congresos. Ujú. Pero ahora estamos intentando hacer bastante, expandir bastante, hacer bastante cosas. Después de verano, pues tenemos ahí planes para proyectos, para hacer algunas cosas nuevas y Ujú. a ver qué tal sale. Mm. Pero la experiencia es muy buena porque, bueno, pues hay un grupo bastante así de gente a la que le interesan mucho estos temas y que están estudiando y que son con los que puedes discutir y debatir y aparte tenemos luego además pues a Bastos que es pues eso, es el Yoda de la asociación, entonces pues es una cosa muy interesante, pues siempre tienes ocasión de discutir sobre estas cosas, de aprender mucho, de que aprendes cosas de las que tú no sabías porque hay otros que controlan de temas, controlan mucho más de otros temas que tú a lo mejor no tocaste tanto, entonces pues es muy interesante y además conoces gente y oh, pues vas allí a tomar unas cervezas y a discutir sobre cuestiones de alta especulación metafísica o de combates de boxeo. Vale, vale. Y ahora ya pasamos a las preguntas que me han hecho los seguidores, que son bastantes, pero son algunas breves. Entonces, la primera y la que más me han hecho es si van a sacar algún libro o algún artículo o algo para que te podamos leer. Libros, sí, creo que voy a ir a sacar. Todavía tengo que ver porque estoy todavía terminando, pero bueno, probablemente este año pues ya publico libros, sí. ¿Mm? ¿Y se puede saber el tema o es secreto y no se puede saber? No, no, sería sobre básicamente con el trabajo que hice para la tesis doctoral, pues sería publicarla más o menos la tesis doctoral con algunas pequeñas modificaciones. Ujú. Y el libro entonces, por lo tanto, sería sobre la justificación teórica del Estado en la filosofía de la teoría política contemporánea. Entonces, más o menos analizo las justificaciones que se dan de por qué el Estado es necesario o es legítimo y pues presento una serie de refutaciones allí a los argumentos que son más comunes. Vale, vale. Luego, sobre el algoritmo, ¿qué opinión tienes? Así, a nivel general. Bueno, el algoritmo es fundamentalmente, o casi, o la parte más importante es más bien como la parte estratégica, es como una estrategia para intentar conseguir llegar a una situación en la que el Estado tenga así menos influencia, menos poder. Y yo, hombre, los aspectos estratégicos no son mi fuerte, no son la cosa que más, bueno, también pues, leo sobre eso y me gusta pensar sobre eso, pero no son mi fuerte. O sea que yo, en principio, cualquier estrategia que funcione, pues me parece bien. Es verdad que a veces lo del algoritmo llevado al extremo parece como que te tienes que ir a vivir ahí en las sombras o vivir oculto, vivir. Y entonces, pues, no sé, parece que su capacidad de éxito es un poco limitada, pero me parece una corriente interesante y que merece la pena. Y el Samuel Conkin pues tenía sus cosas interesantes. Entonces, vamos a verte evadiendo impuestos, sí o no se puede saber. Eh, no, señores de YouTube y de la Guardia Civil, no, no, desde luego que no. Todo en regla. Perfecto. Vale, vale. Luego, ¿ves algún fallo a cómo se formula o se justifica el NAP? ¿O lo ves más o menos sólido? Eh, o sea, lo del NAP es sólido. Claro, es sólido porque también es bastante genérico, es decir, no le des golpes a otras personas. El problema es cuál es la fundamentación sobre la que sostienes
porque hay muchas cosas que fundamentar. Primero, derechos de propiedad, también que fundamentar, por ejemplo, qué es la persona, que consideramos que es una persona y por qué es una persona, de ahí la idea de lo de la filosofía de la mente. Y también luego que consideramos una agresión. Entonces, todas esas cosas hay que fundamentarlas y no se pueden fundamentar con relación al NAP. El problema es eso. Uno utiliza el NAP simplemente como si fuese una respuesta para todo, pues no sirve. Tienes que fundamentar otro tipo de cosas, pero luego lo del NAP es bastante sólido. Y de hecho es el principio que se utilizan prácticamente todas las religiones o todos los sistemas morales, es uno de ellos, pues no utilizas la violencia de forma agresiva en artes marciales, como te lo dice, que no Vale, se vale. utilizan las artes marciales para defenderse, no para atacarse, por ejemplo. Vale, vale. Luego también preguntan que cómo te imaginas tú un sistema para reparar el daño sin Estado. ¿Tú cómo lo visualizas? Bueno, reparar el daño sería, o sea, si por ejemplo a uno le roban y tú tienes que restituirle y luego además pues pagar una indemnización por haber robado. Ujú, Pues básicamente el problema sería exactamente o parecido al de cómo se conseguirían imponer o hacer cumplir las normas en una determinada comunidad. ujú, Entonces, básicamente eso es un problema general, un problema más amplio. La primera cuestión que hay que entender es que en el sistema libertario o al atacar el Estado tú no estás atacando el uso de la coerción en sí, de la violencia física, lo que estás atacando es la violencia física ilegítima. Entonces sería perfectamente legítimo utilizar la violencia para forzar a un agresor a que restituya, por ejemplo, una propiedad robada y además que indemnice por haber causado pues, esos daños. En las ujú, formas, por ejemplo, habría una multitud de formas y yo no ofrezco una solución única que es la que creo que se pasaría en todos los casos. Se ujú, pueden ver ejemplos históricos, por ejemplo, en la lex mercatoria se utilizaba la idea del boicot social, que cuando uno no cumplía un determinado contrato, el resto de mercaderes dejaban de tener tratos con él, entonces eso hacía que la gente pues tendiese a tener más cuidado en cumplir los contratos. ujú, Evidentemente esto no implicaba, esto es más bien una cuestión previa, porque implicaba que es más bien para evitar que alguien incumpla, no para luego forzarle a que cumpla, pero hay otros sistemas, como por ejemplo el Vergel, que era un sistema germánico en el que se utilizaba era como el pago por sangre. En cualquier caso, comunitariamente también se puede utilizar, como por ejemplo, tú no necesitas un Estado que sea un monopolio jurídico de la fuerza de un determinado territorio para hacer que, por ejemplo, en una ciudad un determinado grupo de gente pueda forzar a otro a cumplir las normas. ujú, Entonces, en cualquier caso, existe una multiplicidad de sistemas o de formas que pueden utilizarse para forzar a otro a cumplir las normas y el elemento principal que yo el que a mí más me obsesiona es estar en contra de esa idea de que el Estado, un monopolio, es la única forma posible de conseguirlo. Por eso ujú. los ejemplos históricos de la Edad Media, donde tú tenías sistemas territoriales con distintas jurisdicciones y donde se utilizaban y donde sin embargo se cumplían las normas y se podía defender los derechos de las personas. Vale, vale, vale. Y quedan dos preguntas que me han hecho. Una es muy interesante y la otra creo que te va a costar un poco contestarla. La primera y la interesante es, ¿cuál es tu color favorito? Me la han preguntado bastante y me han insistido. Tu color favorito. Pero tampoco pensé tanto sobre cuál es mi color favorito, pero no sé, no sé, pues, pues no sé, o el rojo, el negro, eso nos da la bandera anarquista y de Anarcocomunista. izquierdas. Sí, sí. No sé, algo así, el rojo, el negro, pero tampoco, no sé, tampoco tengo una gran pasión por los colores. Sí, sí. Y luego me han preguntado que si Bastos o Huerta de Soto. Wow, parece un falso dilema. A Si ver, ya, y hubiese, para si, ti. hubi- si hubiese que escoger necesariamente, pues no sé. Pues, lo que diría es, por ejemplo, creo que Huerta de Soto tiene un pensamiento más desarrollado sistemático en cuestiones de economía
y Bastos tiene una mayor expansión y mayor desarrollo en cuestiones relacionadas sobre todo con política. Ujú. Entonces, creo que cada uno de ellos puede ser, pues, puede ver, además, otra, bueno, por ejemplo, Huerta tiene obra sistemática escrita, que eso también es una cosa a favor. Bastos, por ejemplo, tiene una mayor, me parece a mí, e igual me equivoco también, expansión o facilidad o talento en cuestiones comunicativas o de educación. Entonces depende, cada uno tiene sus virtudes, los dos son dos grandes autores y teóricos y referentes, entonces depende. Yo por cuestiones personales probablemente pues tengo que decir Bastos, Vale. pero evidentemente los dos son dos referentes y dos grandes pues referentes del pensamiento extralibertario. Vale. Y esta se me acaba de ocurrir, que de aquí a unos meses podré entrevistar a Bastos, por suerte, y le quería preguntar a él también sobre el tema del libro que le publicaron, creo que se llama Inisfrío, algo así, la editorial, que tengo entendido que hubo polémica porque Bastos no dio permiso para que se publicase y hubo ahí... Tú que eres más cercano suyo, ¿sabes qué pasó realmente o quieres contarlo? Bueno, sé que el primero que él que no le gustan polémicas y entonces no quiere tampoco hablar mucho de esto, pero para decir básicamente qué fue lo que pasó es la editorial esta cogió unos artículos que publica Bastos en el Instituto Juan de Mariana y los comprimió y editó como si fueran un libro escrito por Bastos y no era un libro escrito por Bastos. Mm. Entonces aprovechaba también la idea, como Bastos o nosotros estamos en contra de la idea de la propiedad intelectual, diciendo que... Pero el problema no es básicamente por cuestión de propiedad intelectual, puedo hacer lo que quiera con él si quiere hacer eso. El problema era que él lo vendía como si Bastos estuviera a favor, hubiera publicado ese libro él consciente y voluntariamente, y no fue, es el de Innisfree, cogió unos artículos que había por allí, como si coge uno cualquier artículo y tal, los edita y los presenta como si fueran, vendiéndolos como si fuera un libro escrito por el profesor Bastos. Entonces Mm. eso solo moralmente ya demuestra que la categoría moral del individuo este pues no es muy allá. Sí, Y sí. Bastos no quería porque el libro los artículos esos no están establecidos como libro y él si quisiera escribirlo como un libro, pues lo escribía con las características, con citas, las referencias, lo haría en profundidad. Entonces él Claro, bueno. consideraba que no tenía la calidad suficiente como para estar escrito en un libro y no le gustaba que se publicase de esa forma. Mm. Bueno, cada uno que vea las cosas que considere más Sí, sí. oportunas. Quiere decir que yo el libro me lo acabé ayer, creo, sí, y o sea, me lo leí en PDF, o sea, yo me niego a pagarle a una empresa que lo hace así. Entonces, a cualquiera que se quiera leer el libro, que es muy bueno, o sea, son artículos, pero vaya, el libro en sí es bueno, porque es Bastos y Bastos es bueno. Entonces, en mi perfil tiene un enlace a Drive con, no sé, 500 libros, entre los cuales está ese, entonces que se lo lea ahí y que no le dé ni un euro a esa editorial, porque en opinión mía pues no se merece que le paguen por algo que no es suyo, vaya. Pero bueno, esto ya sería la entrevista, está acabada. Entonces, la parte que te dije ya, ¿tienes alguna pregunta para hacerme? ¿Estás en blanco o cómo lo No, hacemos? no, no, la pregunta es cuál es vuestro, de este canal o de este de Incorrectamente Políticos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mm? Dime. Cuál es vuestra, más o menos vuestra filosofía general o cuál es el objetivo que perseguís con este tipo de programas o este tipo de entrevistas? Vale, a ver, la cuenta la llevo únicamente yo. O sea, yo llevo la cuenta solo y no tengo ayuda de nadie. Entonces, a ver, yo mi objetivo cuando me la creé principalmente eran tres cosas. Aburrimiento, estaba aburrido, me gustaba el tema y siempre me ha gustado escribir, redactar y comunicarme, entonces dije, voy a intentarlo. Y luego que lo considero una buena manera de aprender. O sea, yo cuando aprendo, por ejemplo, cuando tengo que hacer una publicación sobre un tema que no domino especialmente, tengo que informarme. Entonces es como una manera de auto-obligarme para leer sobre un tema, porque yo soy muy vago, o sea, yo soy muy vago y a mí si no me obligan de alguna manera me cuesta mucho ponerme. Ya una vez me he puesto, voy solo, pero ponerme a hacer algo me cuesta mucho. Entonces, si tengo que subir una publicación, por ejemplo, subo hoy una sobre la epistemología de Mises. Entonces, pues tener que ponerme a leer sobre el tema, a ver vídeos, fuentes, me ayuda bastante y me gusta, vaya, porque yo me veo hace un año y me veo hoy y yo pensaba hace un año que yo era la hostia, que yo era, vamos, el tío más listo de España. Y hoy me veo y digo, tengo un guantazo, ¿sabes? Entonces, claro, ver esa evolución me gusta bastante. Y aparte que, por suerte,
he tenido mucho apoyo, o sea, creo que he crecido en 6 meses 1.500 seguidores. He conocido a mucha gente, a Ignasi, a ti, a Oscar Vara, a muchísima gente con la cual me llevo bien y aprendo mucho de esa gente. También he ganado acceso a páginas como la de Spanish Libertarian, que a mí personalmente, aparte de que la siga desde hace tiempo y pues para mí sea un orgullo poder estar dentro, que me sirve a mí para hacer promoción. Entonces, pues, quieras que no, ayuda. Y principalmente pues, creo que es eso. Y, o sea, pensé también en hacerlo en mi cuenta personal de Instagram, pero he de decir que no lo hice porque ahí me siguen amigos y familiares. Y no me da mucha gana que cuando empiezo mis amigos y mis familiares íntimos vean que subo un post explicando por qué el Estado es malo y por qué habría que quemar el Congreso. No es algo que me agrade. Luego ya una vez estoy más o menos asentado, pues que lo vean, pero al principio no. Entonces, principalmente por eso. ¿Y algo más o ya eso era todo? No, solo Vale, vale. básicamente era eso, quería saber para, pero bueno, que me gustó la respuesta porque no solo dices eso de por, bueno, ir creciendo, sino además también por lo de vas mejorando personalmente, forzándote a aprender más sobre Sí, los sí. temas que tratas. Sé que me parece una muy Sí, sí. buena filosofía. Sí, no, sí. Yo desde bachillerato tuve a un profesor de filosofía muy bueno. O sea, y de hecho con él tengo su número y quedo con él de vez en cuando para debatir y para charlar. Y es más, cuando me compro libros de Nietzsche o de quien sea, le pido consejos porque él ha estudiado sobre el tema y me dice, vale, pues léete este manual o léete esto. Y él, en cuanto a ideas, está en las antípodas. O sea, él es de un modelo nórdico ordoliberal, pero tirando hacia tipo PSOE. Entonces, estamos en las antípodas, pero yo con él estoy fácilmente hablando 3 horas y estoy de puta madre. Entonces, a mí eso, a mí ver cómo... o sea, para mí es como ir al gimnasio, como hacer deporte o como hacer lo que sea. Que ver cómo progreso de un día a otro, bueno, de un mes a otro y ver cómo poco a poco se va subiendo, a mí personalmente me pone feliz. Y además yo soy muy curioso y a mí, por ejemplo, también me encanta la astrofísica y a mí me pone muy nervioso saber que yo no lo voy a saber todo. O sea, yo de pequeño decía, es que no voy a ver cómo se acaba la Tierra. Y me ponía nervioso porque yo quería ver cómo la Tierra se reventaba y pasaba de todo, pero no voy a poder verlo. O, por ejemplo, cómo de aquí a creo que, no sé, 100 años, va a haber una supernova que va a hacer que haya como un segundo sol y no voy a poder verlo. O cómo chocan Andrómeda y la Vía Láctea. Y a mí me jode. Y pues como en el ámbito de la filosofía política, que también me interesa, es un ámbito que es más abstracto y que se puede saber más que en la física, que por desgracia no voy a saberlo todo y tampoco tengo capacidad para hacerlo, vaya, pues me gusta mucho eso, ver cómo progreso. Pero bueno, creo que me he enrollado bastante. No, estuvo muy bien. Además es importante eso, que también da la Sí, idea sí, de disciplina y de día a día y de tener que ir trabajando poco a poco. sí, sí. Aunque hay días que cuesta más ponerse a hacerlo, pero bueno, Ya. es lo que toca. Bueno, como igual que ir al gimnasio, igual que ir a entrenar. Sí, sí. Pero bueno, es eso, que como a mí me cuesta ponerme algo que me obligue, aunque sea, digamos, exterior, para adelante. Pero bueno, entonces creo que eso es todo, ¿no? Ujú. Vale, pues perfecto. Entonces ha sido un placer. La entrevista la estaréis viendo el sábado o el domingo, no sé qué día, porque me voy mañana de viaje. Para vosotros será hoy o ayer, es que tampoco sé qué día, entonces la subiré en cuanto pueda. Pero eso, que ha sido un placer y que espero que nos veamos pronto. Pues muchas gracias por la invitación.